El hielo seco es un material asombroso. No se derrite en líquidos, pero genera una densa niebla al contacto con el agua. Puede congelar una fresa al instante, solidificar un postre en segundos o mantener las vacunas perfectamente conservadas durante semanas. A diferencia de los cubitos de hielo que usamos en casa, este hielo único no está hecho de agua, está hecho de dióxido de carbono. Cuando este gas se enfría y se comprime hasta solidificarse, adquiere la forma de una sustancia blanca similar al hielo común. Su característica principal es única. Al calentarse, no pasa al estado líquido. Omite este paso y pasa directamente del estado sólido al gaseoso. Un fenómeno que los científicos llaman sublimación. Dado que no libera humedad al evaporarse, el hielo seco es muy apreciado para conservar alimentos y medicamentos. Su misteriosa niebla se ha convertido en un elemento básico de los efectos especiales en espectáculos y eventos, y sus propiedades físicas y químicas son tan útiles que también se emplea para la limpieza industrial profunda. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se produce el hielo seco a escala industrial? En este video, descubriremos juntos cómo se fabrica y envasa uno de los compuestos químicos más fascinantes en las fábricas. Sígueme hasta el final. El hielo seco fue descubierto por accidente en 1835 por el químico francés Adrien Jean-Pierre Tillery. Manipulaba dióxido de carbono líquido en un recipiente a alta presión. Al abrir el cilindro, parte del líquido se evaporó rápidamente y lo que quedó se transformó en una masa blanca y sólida, lo que hoy llamamos hielo seco. A pesar de este descubrimiento temprano, su aplicación práctica no comenzó realmente hasta aproximadamente un siglo después. Fue en la década de 1920 que las empresas químicas de Estados Unidos comenzaron a producir y comercializar hielo seco. En aquel entonces, se utilizaba principalmente para conservar alimentos durante el transporte, en particular carne y productos lácteos. Su ventaja residía en mantener una temperatura muy baja sin dejar residuos de agua, a diferencia del hielo convencional. Durante la Segunda Guerra Mundial, su papel cobró aún mayor importancia. El hielo seco permitió conservar vacunas, medicamentos y alimentos para las tropas, contribuyendo así a la logística médica y alimentaria durante los conflictos. Lo que distingue al hielo seco del hielo convencional es su comportamiento directo sólido-gas, la sublimación, que evita la formación de agua y residuos. Su temperatura extremadamente baja, de alrededor de menos 78,5 grados Celsius, lo convierte en la herramienta preferida para la refrigeración cuando no se dispone de métodos convencionales. Su función principal es mantener los materiales a bajas temperaturas, donde no se dispone de infraestructura de refrigeración. Un ejemplo claro es el transporte de órganos para trasplantes, como el corazón, que debe mantenerse a temperaturas muy bajas durante todo su trayecto. El hielo seco también se utiliza para transportar vacunas o cualquier tipo de material biológico sensible. Es ideal para mantener condiciones térmicas estables y seguras. Al colocar hielo seco en agua caliente, el dióxido de carbono se libera rápidamente, creando una densa nube, de ahí sus espectaculares efectos especiales. Pero ahora examinemos el proceso de fabricación. ¿Cómo obtenemos este hielo que parece de otro mundo? Todo comienza con dióxido de carbono puro, extraído y procesado de diversas fuentes industriales. Un proceso común es la captura del dióxido de carbono liberado durante la fermentación del azúcar en la producción de alcohol en cervecerías y destilerías. Este gas, producido en grandes cantidades, se captura, purifica y almacena. El dióxido de carbono también puede recuperarse como subproducto durante la síntesis de amoníaco, un componente principal de los fertilizantes, y se captura antes de liberarse a la atmósfera. Algunas refinerías también liberan CO2 durante la conversión de hidrocarburos en combustibles y productos químicos. Incluso es posible recuperar dióxido de carbono de la combustión de combustibles fósiles en centrales térmicas. Pero cuidado, el CO2 de estas fuentes suele contener impurezas que deben eliminarse
para garantizar una calidad segura para la producción de hielo seco. Los primeros pasos de purificación consisten en filtrar las partículas sólidas y eliminar las impurezas gruesas mediante filtros mecánicos. A continuación, el gas pasa por depuradores y otros sistemas de tratamiento donde se eliminan los productos químicos, vapores y contaminantes residuales. Una vez purificado, el dióxido de carbono se comprime a una presión de aproximadamente 15 bares. Esta presión corresponde a la que se sentiría a una profundidad de unos 150 metros bajo el mar. Bajo esta alta presión, el CO2 se enfría a temperaturas de entre menos 20 y menos 30 grados Celsius y permanece en estado líquido. En estado líquido es mucho más fácil de manipular, transportar y almacenar en tanques especialmente diseñados. El dióxido de carbono purificado se almacena posteriormente en tanques criogénicos diseñados para soportar altas presiones y bajas temperaturas. Estos tanques, a menudo cilíndricos y de acero inoxidable para evitar la corrosión, están equipados con válvulas y dispositivos de seguridad para evitar la sobrepresión. Se mantienen a temperaturas bajo cero para limitar la evaporación de CO2. En algunas instalaciones, la capacidad total de almacenamiento puede alcanzar las 2.600 toneladas de dióxido de carbono líquido. Desde estos tanques, el dióxido de carbono líquido se transporta por tuberías a las unidades de producción y luego a las máquinas especializadas que fabrican hielo seco. Dado que el dióxido de carbono en altas concentraciones puede ser asfixiante para los trabajadores, todas las instalaciones están equipadas con sistemas de ventilación, alarma y monitoreo continuo para controlar los niveles de gas en el aire y garantizar la seguridad de los operadores. En la máquina de producción, el CO2 líquido se somete a una descompresión controlada. La presión se reduce bruscamente a aproximadamente 5 bar. Esta rápida reducción de presión provoca una caída brusca de la temperatura, lo que da lugar a la formación de nieve de dióxido de carbono. Durante esta expansión, el dióxido de carbono absorbe energía térmica de su entorno y se enfría instantáneamente. Una parte se solidifica en partículas finas. Este hielo seco, mientras otra parte vuelve al estado gaseoso, se elimina mediante un sistema de ventilación. El hielo seco se deposita en una cámara de recolección dentro de la máquina de producción. Se acumula como una sustancia ligera, blanca y en polvo, muy similar a la nieve real. Sin embargo, en su estado en polvo, aún no se puede utilizar como hielo seco sólido. Es necesario compactarla. Para obtener bloques sólidos, la nieve se transporta a praderas hidráulicas que ejercen una presión considerable. Se introducen grandes cantidades de nieve rica en dióxido de carbono en un molde rectangular, y luego un pistón hidráulico aplica una presión de hasta 300 bares. Bajo esta presión, las partículas de nieve se unen, formando un bloque compacto y resistente. El bloque se forma a una temperatura aproximada de menos 78,5 grados Celsius. Posteriormente, se expulsa del molde y se corta a las dimensiones deseadas según las especificaciones del cliente. Se pueden producir bloques grandes, piezas más pequeñas o pellets, esos pequeños cilindros sólidos muy prácticos para ciertas aplicaciones. Los pellets se fabrican generalmente en dos tamaños comunes: 16 milímetros de diámetro para aplicaciones de refrigeración y transporte, y 3 milímetros para usos más específicos, como la limpieza criogénica. Para fabricar los pellets, se fuerza la nieve de CO2 a través de una extrusora equipada con matrices perforadas. Un pistón mecánico impulsa la nieve a través de los orificios, y este proceso de conformado a presión produce cilindros sólidos en la salida. Dependiendo del diámetro de los orificios de la extrusora, los pellets tienen un diámetro de 16 milímetros o 3 milímetros. Los pellets de 16 milímetros suelen preferirse para el envasado y transporte de productos a bajas temperaturas. Los pellets más finos de 3 milímetros se utilizan para la limpieza criogénica,
también conocida como chorro de hielo seco, o como materia prima para la fabricación de bloques más grandes. Tras la compactación, el hielo seco se mantiene a una temperatura extremadamente baja, de aproximadamente -78 °C, y debe manipularse y almacenarse en un entorno adecuado para evitar una sublimación prematura. Dado que el dióxido de carbono es una materia prima costosa y se considera un contaminante en algunos contextos, las industrias buscan recuperar y reciclar la mayor cantidad posible de gas liberado durante la producción para reducir las pérdidas y el impacto ambiental. Una vez finalizada la producción, los bloques y pellets se transportan a la zona de envasado. En esta etapa se realizan pruebas de laboratorio. El peso, las dimensiones, la densidad y la compactación son factores que influyen en la resistencia de un producto y su capacidad para resistir la fragmentación durante el transporte. También se analiza la pureza del producto para garantizar que cumpla con los estándares de calidad comercial. Tras superar estas pruebas, el producto terminado está listo para su almacenamiento y distribución. Uno de los principales desafíos del hielo seco es su transporte. Debido a su continua sublimación, tiende a desaparecer gradualmente. Para limitar esta pérdida, se utilizan enormes contenedores aislantes de poliestireno, verdaderas neveras portátiles, que actúan como refrigeradores y limitan la conversión del sólido en gas. El objetivo es mantener la temperatura y minimizar la sublimación, que puede alcanzar entre un 5% y un 10% diario, dependiendo de las condiciones ambientales, como la temperatura ambiente, el aislamiento y las aberturas de los contenedores. Por lo tanto, el producto final se envasa en contenedores térmicos, lo que garantiza su conservación antes de su distribución a los clientes, a veces en el otro lado del mundo. Dado que el hielo seco alcanza temperaturas cercanas a los -78 °C, generalmente no es necesario colocar las cajas en unidades de refrigeración eléctrica. El hielo seco se mantiene frío y sólido por sí solo, siempre que se almacene correctamente. Actualmente, se utiliza en una amplia variedad de sectores. En la industria alimentaria, garantiza que las mercancías lleguen congeladas a donde deben estar, desde productos congelados hasta productos perecederos. En hospitales conserva vacunas, muestras biológicas e incluso órganos destinados a trasplantes. En la industria, los pellets se utilizan en procesos de limpieza criogénica para decapar o limpiar maquinaria y moldes sin dejar residuos químicos. Y por supuesto, en la industria del entretenimiento, el hielo seco produce la icónica niebla que realza espectáculos, conciertos, obras de teatro y producciones cinematográficas. Gracias por acompañarnos. Si disfrutaste este documental, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada de nuestro contenido.